Hebreos 5:14 dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, si las cosas en el mundo, en nuestra vida, son blanco y negro, ¿por qué la palabra de Dios nos dice que necesitamos madurar para poder distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué nos está diciendo, por qué pensamos siempre que pensamos en lo bueno que proviene de Dios, y cuando pensamos en lo malo pensamos en que no proviene de Dios? Pero lo que pasa es que hay cosas buenas que parecen que fueran de Dios, pero no lo son. Y en esta noche vamos a hablar acerca de eso. Por eso le puse a la prédica bueno o eterno. Y la única manera para poder nosotros conocer lo bueno y lo malo, que no está claro en la Biblia, es a través del discernimiento. ¿Vieron lo que dice ahí? La capacidad de distinguir. Los únicos que tienen el alimento sólido, o sea, que ya han sido adultos, que no son bebés, tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Es una percepción que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. El discernimiento nos ayuda a conocer la voluntad de Dios sobre lo que realmente es bueno para nuestra vida. Amén. Vamos a leer Romanos 12:2. Resulta que antes de ese discernimiento, para poder discernir, Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para poder tener ese discernimiento, primero nuestra mente tiene que ser renovada. Tiene que haber una transformación en nosotros, tiene que haber una renovación. Dice que así podemos comprobar esa voluntad de Dios, así podemos distinguir cuál es lo bueno y la voluntad de Dios. Amén. Antes de la fundación del mundo, Dios diseñó un plan para cada uno de nosotros, con un plan y un propósito. Y dice el Señor que su plan y su propósito es bueno y es agradable y es de abundancia para cada uno de nosotros. ¿Quién lo cree así? ¿Todos creen que tienen un propósito? ¿Hay alguien aquí que siente que no tiene un propósito, que ha sido creado pero no sabe cuál es su propósito? Porque en esa noche le va a pedir al Señor que le dé el discernimiento, que renueve su mente y le deje ver que tiene un propósito y que ese propósito es grande y que lo quiere dar en abundancia, y ese propósito trae gozo en su vida. Amén. Muy bien, entonces sabemos que para poder discernir necesitamos la renovación de nuestra mente. Sin la transformación que se produce a través de esa renovación en nuestra mente, nos perderemos esa vida abundante que Dios tiene para nosotros en Cristo. Por eso la necesitamos. Pero muy tristemente, muchos de nosotros nos hemos conformado con la imitación. No sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero creemos que en lo que estamos viviendo es bueno, entonces nos quedamos con eso. ¿Ven? Entonces nos conformamos con la imitación. Puede ser de manera consciente o inconsciente, pero si nos quedamos con la imitación y nos conformamos lo que creemos que realmente es bueno, estamos rechazando lo eterno, lo de Dios, porque no lo podemos ver, porque no buscamos lo que realmente Dios quiere, sino lo que parece ser bueno. Y resulta que en la palabra de Dios, a través de toda la palabra de Dios, nos está hablando de esto, pero en el Nuevo Testamento, los líderes de la iglesia primitiva, los apóstoles y el mismo Jesús siempre nos estaba diciendo una advertencia: cuidado, no se dejen engañar. Tengan cuidado, no se dejen engañar. Somos escogidos, pero también dice que a los escogidos pueden ser engañados, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, porque muchas veces pensamos que como ya somos cristianos, tomamos buenas decisiones basadas en nosotros, pero realmente sí estamos viendo si es la voluntad de Dios o no. Tenemos que fijarnos en eso, porque un falso bien puede impedir aceptar lo mejor de Dios.
repítalo para usted para que le quede. Un falso bien puede impedir aceptar lo mejor de Dios. O sea que si usted se conforma con lo bueno que hay en su vida, puede impedir que usted reciba lo mejor que Dios tiene para usted, porque no lo hemos discernido. Pero la buena noticia es que Dios no está intentando esconder nada de nosotros. Dios quiere que nosotros lo sepamos. Dios promete que quienes lo buscan, lo van a encontrar, lo van a hallar. Dice, si me buscas, me hallaréis. Si nos comprometemos a la aventura de buscar la verdad, seremos separados de los engaños y de las falsificaciones. Si buscamos realmente a Dios, si buscamos la fuente de la verdad, que es el mismo, y no nos conformamos con algo superficial. Por eso antes, en el primer versículo en Hebreos decía que solamente los adultos, porque es que la distinción de ver más allá si es bueno o malo no se puede distinguir cuando es superficial. Y cuando somos niños y no hemos entrado a la madurez cristiana, al discernimiento espiritual, entonces nada más que vemos lo superficial, lo bueno o lo malo. Pero cuando entramos más, conocemos más de Dios, entramos más a su presencia y vamos a la fuente de vida, Él nos va a dar ese discernimiento para ir más allá entre lo bueno y lo malo. En la palabra de Dios están todas las respuestas, están lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, está lo bueno y lo malo. Pero resulta que a través de nuestra vida pasamos por momentos grises, no sabemos si esto será bueno, esto será malo, esto sí es la voluntad de Dios, esto no es. Y por eso el Señor nos dice que necesitamos madurar, necesitamos renovar nuestra mente y necesitamos ahondar en Él para que Él nos dé el discernimiento y realmente no solamente hagamos lo bueno, sino que hagamos la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Siempre los seres humanos nos hemos motivado por el bien. Desde que ustedes son pequeños, ustedes siempre están viendo los héroes que ganan en las películas. ¿Quién gana siempre? Los buenos. Siempre las novelas uno siempre está ansioso a que la novela termine o a que la serie termine, pero termina en que los buenos ganan, en que la victoria la tienen los buenos, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados, después vinieron de las novelas y de los superhéroes y todas esas series, vinieron los reality shows. ¿Y qué hacían los reality shows? Empezaron a construir muchas personas ricas, a construir casas para los pobres o a reconstruirles su casa para ayudarlos a transformarse. También hicieron reality shows de las personas que son muy obesas y tienen problemas con la obesidad, les ayudaban a adelgazar. Todo eso nos motiva porque es bueno, porque son cosas buenas. También vemos en el mercado, y los que estudian aquí mercadeo me corregirán si estoy mal, pero dicen que el producto que se vende tiene que ser bueno, tiene que oler bien, tiene que gustar, tiene que atraer, porque de esa manera eleva los sentidos y las emociones de la gente para que lo puedan comprar, ¿es verdad? Entonces siempre estamos motivados a ver las cosas buenas, pero realmente esos valores que tenemos como seres humanos son los valores de lo que Dios llama bueno. ¿Estamos llamando bueno a lo que Dios llama bueno? ¿O de pronto nos podemos estar equivocando y, como dice la palabra, llegarán tiempos en que a lo bueno llamaremos malo y a lo malo llamaremos bueno? Miren lo que dice Marcos 10:18. Marcos 10:18, ¿qué dice? Marcos 10:18. ¿Quién quiere leer Marcos 10:18? ¿Qué se trata? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Si ustedes recuerdan este versículo, era el joven rico, ¿verdad? Que él estaba haciendo todo bien, estaba cumpliendo todos los mandamientos. Para el tiempo y la época él era un hombre bueno.
Entonces él se acercó a Dios y le dijo: Maestro bueno, ¿tú qué crees? Que si yo he cumplido todo esto, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y antes de responderle Jesús, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si yo no soy bueno, el único que es bueno es Dios. Entonces, estamos viendo que el mismo Jesús está diciendo que nadie es bueno. ¿Ven? El valor de Dios es diferente al valor de nosotros. Nosotros vemos una persona y nos dicen: esa persona es buena, entonces confiamos en esa persona, nos acercamos, podemos tener confianza, contarle algunas cosas, podemos de pronto confiarle nuestros negocios, nuestros hijos, porque pensamos que es porque dicen que es una persona buena. Pero entre los valores de Dios, Dios dice que no hay nadie bueno, que el único bueno, ¿quién es? Es solo Dios. Muy bien. Entonces, en Proverbios 14:12, miren lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban ser caminos de muerte. Y muchos cristianos pensamos: bueno, esto será para los inconversos, porque como yo estoy en el camino de Dios, ya yo no tengo camino de muerte, ¿verdad? Jeremías 21:8 dice: y a este pueblo adviértele así, dice el Señor: pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿A quién le estaba hablando ahí? ¿A los inconversos o a su pueblo? A su pueblo. Entonces resulta que el camino de muerte puede pasarle a la gente que está dentro del pueblo de Dios, a los hijos de Dios. ¿Pueden desviarse en el camino de la muerte? Sí, porque muchos piensan: bueno, yo ya recibí al Señor Jesús, yo ya soy salvo, me voy al cielo. Pero resulta que aquí camino se refiere a la sabiduría en nuestro caminar, en nuestro andar diario, en las decisiones que tomamos. Por eso dice que hay un camino, hay unas decisiones que tomamos que nos van a llevar a la vida, y hay otras decisiones que tomemos que nos van a llevar a la muerte, y que nosotros mismos las escogemos. Entonces, camino significa la sabiduría con la que vivimos. Vamos a leer Mateo 7, 13, 14. Dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que ese camino de vida, no el camino de muerte, es estrecho. Quiere decir que va a haber dificultad para entrar por él, pero que no, para que no nos confundamos, porque el camino que conduce a la muerte, ¿cómo es? Es ancho, es más espacioso, es más fácil. Entonces, desde el principio de la creación, nosotros vemos cómo Dios iba estableciendo el camino a la muerte y el camino a la vida. Si ustedes se acuerdan, después de que Dios creó todo el mundo, ¿qué puso en el centro de este mundo? El jardín del Edén, ¿cierto? ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo a Adán? Hizo todas las cosas, hizo todos los animales, y le dijo: bueno, ahora póngales nombre y usted va a tener autoridad sobre ellos. Y dijo que en ese jardín puso 2 árboles en el centro. Un árbol era el árbol de la vida, ese es el camino de Dios. Y el otro árbol, ¿cuál era el otro árbol? El del conocimiento del bien y el mal. Ese representaba la sabiduría del hombre. Entonces vemos desde el principio cómo Dios nos muestra en el jardín del Edén que el árbol que representaba el camino de vida de Dios, o sea, su sabiduría, y el otro árbol que representaba el conocimiento del bien y el mal, era el conocimiento que representaba la sabiduría del hombre. Este árbol representa la muerte. ¿Por qué? Porque ¿a dónde llevó cuando escogió Eva ese árbol? A muerte, ¿no es cierto? Nos llevó a la muerte, los llevó a ellos a la muerte. Entonces dice que tomar de su fruto afectó a Adán y a Eva después de la muerte. No solamente después de la muerte, sino instantáneamente. Cuando ellos tomaron ese fruto del conocimiento del bien y el mal,
su vida completa cambió. Porque ellos estaban en el jardín, Dios había creado el jardín, Dios lo había hecho para ellos, lo había hecho hermoso, ellos no habían sufrido ningún abuso, no habían sufrido ninguna escasez, no habían sufrido ninguna cosa mala, todo era fructífero, todo daba fruto, todo era bueno, todo se reproducía, todo era más fácil. En el momento en que ellos tomaron ese árbol del mal, del conocimiento del bien y del mal, desobedecieron, comieron, sus vidas cambiaron. Entonces vemos que ese camino a la muerte no es solamente el fin que vamos a tener nosotros, sino el camino, la trayectoria que vamos a llevar hasta que el Señor nos llame. ¿Vamos a tener un camino de muerte o vamos a tener un camino de vida? Sin embargo, a pesar de que Adán y Eva fueron maldecidos por haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios ya tenía un plan. Y Dios nos envió a su Redentor, porque Él nos amaba tanto que hizo que en Cristo Jesús pudiéramos volver a tener esos beneficios que una vez tuvo Adán y Eva en el jardín y que lo perdieron a causa de la desobediencia, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios otra vez hizo que nosotros pudiéramos a través de Jesús tener una vida de felicidad, de alegría y de paz, de abundancia. Eso es lo que Dios nos promete a todos sus hijos en Cristo Jesús. ¿Todos estamos convencidos de eso? Amén. ¿Qué dice Proverbios 3, 13, 14? Perdón, Proverbios 3 del 13 al 18. Del 13 al 18 dice: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Amén. ¿Qué está diciendo ahí que tenemos que buscar? Sabiduría. ¿Y cómo viene la sabiduría? A través del temor a Dios. Y dice que no solamente nosotros vamos a ser dichosos, sino que dice que va a ser como un árbol plantado. O sea que todo lo que está alrededor de nosotros va a fructificar, va a dar fruto y va a haber en abundancia. ¿Lo entienden? Mientras que el camino del mal, si nosotros no hacemos lo que está pidiendo las escrituras acá, de buscar la sabiduría, vamos a un camino de destrucción y nuestro árbol no va a ser fructífero. Nuestro árbol no va a ser beneficio para los demás. Cuando vemos un árbol en la Biblia quiere decir que los demás pueden tomar de él. Nosotros, nuestra vida, como árboles plantados junto a aguas corrientes que el Señor da y que podemos dar fruto, es para dar a los demás. Entonces, cuando vamos en camino de destrucción, ese árbol se va a secar y no vamos a poder ni tener una vida en abundancia como Dios nos lo promete, pero en nuestro alrededor tampoco va a haber abundancia, va a haber sequedad, todo lo contrario. Entonces no podemos ser egoístas cuando tomamos muchas veces decisiones sin discernimiento ni sabiduría, porque no solamente vamos a afectar y decir, bueno, y quién sabe si el cielo es real o no es real, pues me voy para el infierno y qué. No, estamos viendo que en esta vida también vas a tener muerte y sequedad, y no solamente eso, sino que vas a afectar a los que están alrededor, a tus generaciones, a tu familia, no solamente a ti. Si volvemos a leer en Hebreos, que volvimos al principio, pero vamos a ir más adelante, Hebreos 5, 11 al 12 y luego el 14, vamos a leerlo. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad,
A estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, aquí nos deja claro que el discernimiento, volvemos a lo mismo, es necesario para saber, para distinguir entre el bien y el mal. Y vuelve y nos repite, porque parece que ustedes han oído la palabra de Dios, pero ¿qué dice ahí? Les ha entrado por un oído y le ha salido por el otro, no la han puesto en práctica. Por lo tanto, no han madurado, no han recibido ese discernimiento espiritual, están tomando decisiones malas, están tomando decisiones de acuerdo a su camino, a su criterio, no a la voluntad de Dios. Por eso muchas veces en la palabra de Dios oímos que Jesús decía, el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué quiere decir? ¿Que muchos de ellos no tenían en esa época oídos? ¿O qué quería decir? Que el corazón no estaba oyendo la voluntad de Dios, que el corazón no estaba puro y limpio para escuchar el discernimiento, para poder oír realmente lo que Dios quería. Lo que nosotros decimos ahora, nuestros oídos espirituales. Amén. No tenían la capacidad. Entonces todos tenían oídos, pero no todos tenían un corazón para discernir la palabra de Dios, para discernir la voluntad de Dios en ellos. Por eso Él dice, escuchen, pero el que tenga oídos, que oiga, el que tenga oídos, que discierna lo que yo estoy diciendo y ponga en práctica y tome buenas decisiones. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Entonces podemos decir que el bien y el mal no siempre se pueden diferenciar a un nivel superficial, sino que tenemos que ya parar de comer leche, que tenemos que entrar más a la profundidad de la palabra, tenemos que buscar más el rostro de Dios. Por eso solamente con venir a la iglesia los miércoles o los domingos no basta, sino que tenemos que tener una relación con Él, de manera en que nuestra relación nos traiga sabiduría y tomemos buenas decisiones. Por ejemplo, busquemos en Mateo 16, 21, 23. Mateo 16, 21, 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Jesús les estaba diciendo todo el plan que ya Dios tenía para él. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás, le dice Pedro. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cuál era la intención de Pedro ahí? Le está diciendo, no, ellos son sus amigos, llevan ya 3 años juntos, han convivido, han comido, han dormido, han estado juntos, y él les dice, miren lo que va a pasar ahora. Vamos a padecer, me van a llevar, Entonces Pedro, ¿cuál era la intención de Pedro? ¿Buena o mala? Buena, porque él no quería que su maestro sufriera. Pero cuando Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, ¿era porque qué? ¿Porque Pedro tenía a Satanás adentro? No, sin embargo, era porque él estaba diciéndole un discernimiento que no era el de Dios. No era la sabiduría de Dios, él estaba hablando en su propio entendimiento, lo que él pensaba que era bueno. No, Señor, hacemos lo que sea para salvarte, pero tú no vas a hacer eso. No, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús fuera a la cruz. Por eso le dijo así. ¿Ven? Entonces, el bien y el mal muchas veces no son claramente identificados si no tenemos el discernimiento espiritual. Van a haber cosas que decimos, pero si mi intención fue buena, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué pasó esto? Y es porque no le pedimos a Dios sabiduría.
El rey Salomón se conoce como el hombre más sabio de toda la tierra, ¿no es cierto? Miren lo que dice Primera de Reyes 3:9. Dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento. Dios le dice a Salomón que le pida lo que quiera. Y él le dice, yo te ruego que me des discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Imagínense que él le podía pedir lo que quisiera. Y sin embargo le pidió un corazón entendido e iluminado para hacer lo que Dios quería y tenía que le había llamado a Salomón a hacer, a gobernar su pueblo. ¿Y qué pasó? ¿Qué vino con esa sabiduría y ese discernimiento? ¿Qué vino? ¿Qué trajo todo eso? ¿Qué le trajo todo eso a Salomón? Fuera de sabiduría, ¿qué le trajo? Poder, riquezas. Trajo todas las riquezas. Imagínese que si él había podido pedir otra cosa, póngase usted en el lugar de él. ¿Usted hubiera pedido lo mismo? ¿Usted le hubiera pedido, Señor, deme discernimiento nada más para saber entre lo bueno y lo malo? No. ¿Cierto? Muchos hubiéramos fallado y hubiéramos dicho, no, Señor, deme la casa para mi mamá, deme la casa para mí, paguemos el carro, deme la universidad, un viajecito. ¿Cierto? Porque en nuestro corazón ni siquiera nosotros lo conocemos. Y por eso cuando el Señor, por eso muchas veces el Señor no nos da riquezas, porque no vamos a usarlas bien, porque no tenemos discernimiento. Y hablando otra vez del Edén, ¿se acuerdan de que estamos hablando del árbol del bien y del mal y del árbol de la vida? ¿A quién fue que tentó Satanás? A Eva. Si Eva era perfecta en todos sus caminos en ese tiempo, porque Dios los creó a su imagen y semejanza, los puso en ese lugar donde dice que Dios caminaba con ellos todas las noches o todos los días, tenía un tiempo para caminar, todo lo que ella vivía era perfecto, ella no tenía papás, no tenía hijos, estaba perfecta. Estaba solamente haciendo lo que el Señor le había pedido que hiciera en el jardín del Edén. Y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Satanás la tentó, cayó, fue engañada. Imagínense nosotros, seres imperfectos, con nuestras mentes imperfectas, si Satanás no nos puede engañar. Por eso es que el Señor dice, cuidado que no los engañen. Miren lo que dice Santiago 1, 16, 17. Santiago 1, 16, 17. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Entonces, toda buena dádiva, ¿de quién viene? De Dios. Entonces, nuestra pregunta hoy, y la vamos a tratar de descifrar, ¿por qué si Eva vivió en un entorno perfecto, si estaba caminando con Dios, por qué le dio la espalda a Dios y pudo ser engañada por Satanás? Vamos a ir a través del Génesis y vamos a mirar qué fue lo que pasó. Vamos a encontrar respuesta a este misterio, porque nos va a beneficiar y nos va a librar de que nosotros también seamos engañados. Vamos a mirar Génesis 2, 16, 17. Génesis 2, 16, 17. Resulta que en el jardín el Señor creó al hombre. Y antes de que creara a Eva, ustedes lo pueden ver ahí, le dio este mandato y le dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín. O sea, toma, mira, puedes comer de todo esto, pero de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no deberías comer. El día que comas, ciertamente morirás. Ese fue el mandato que Dios le dio. Pero vamos a ir a Génesis 3.1. ¿Qué dice Génesis 3.1?
cuando ya Satanás estaba hablando con Eva, mire lo que le dice. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Él estaba haciendo bien la pregunta? ¿Se la estaba haciendo correcta? Lean el 16 antes, el 17, ¿qué decía? ¿Qué decía? De todos los árboles pueden comer, menos uno. ¿Y cómo le dijo, le hizo la pregunta Satanás o la serpiente a Eva? ¿Es verdad que Dios les dijo que no podían comer de ninguno de los árboles? Ahí ya la pregunta está tricky. La pregunta está diseñada para que usted pueda caer, ¿no es cierto? Y es que resulta que vamos a Génesis 3, 2, 3, para que vean cómo respondió Eva. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces, ahí vemos que cuando Dios le habló solo a Adán. Entonces Satanás ya conocía eso. Satanás fue a Eva, porque yo me imagino, eso no lo dice ahí en Génesis, y lo vamos a poner entre paréntesis, yo me imagino que Dios le dijo a Adán, bueno, de este árbol no van a comer, y luego dice que hizo dormir a Adán y de la costilla le sacó a Eva y le dijo, esta sí es mi compañera, después de ver todos esos animales, esta es mi compañera, esta es la que es, y disfrutaron del Edén. Yo me imagino que en ese tiempo ellos habrán caminado, habrán estado juntos, habrán conversado con el Señor y habiendo pasado por ese árbol, Adán le habrá dicho a Eva, de ese árbol el Señor dijo que no comiéramos, ¿no es cierto? Porque de esa manera Eva podía saber, porque de qué otra manera sabía si Eva no estaba cuando Dios le dijo eso a Adán. Entonces, cuando la serpiente va con su pregunta ya planeada, estratégica y bien astuta para hacer caer a Eva, Eva le dice no. Si a mí él dijo que comiéramos de todo, pero que de ese no lo tocáramos. Entonces, lo que hace Satanás en nuestras vidas es que quita lo que Dios nos quita. En la pregunta, él le quitó todo lo que Dios había dicho que podía hacer Eva. Él quita todas las bendiciones que Dios nos ha dado y nos hace ver solamente como en la hoja. Todo está en blanco y está el punto negro. Satanás hace que veamos el punto negro nada más, ¿no es cierto? Y hágase una revisión usted misma. Cuando usted está así en conflicto con Dios y hay una tentación, ¿qué está viendo usted? ¿Todo lo bueno que Dios le da? Si hay una enfermedad, nos enfocamos en esa enfermedad, pero no vemos todo lo demás que Dios está haciendo. Si es un trabajo, nos enfocamos en ese trabajo y no vemos todo lo demás que Dios está haciendo. Si es una relación, nos enfocamos en esa relación, pero no vemos las cosas buenas que Dios está haciendo. Por eso Él nos dice que por nada estén afanados, sino que sean conocidas todas sus peticiones y en acción de gracias. Pero aquí lo que hizo Satanás, y esa es la estrategia que él hace, que él usa siempre, es que él trata de quitar todo lo bueno que ha hecho Dios, no nos lo deja ver, o por lo menos nos engaña para que no nos enfoquemos en eso, sino en lo que nos falta. No en todo lo que Dios nos ha dado, sino siempre que nos falta. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos como quizás pensó Eva en ese momento. ¿Qué pensaría Eva en ese momento? De verdad, ¿no? Dios tan malo, ¿por qué no nos deja comer de eso? Es que Él tiene algo escondido ahí y no quiere que nosotros lo sepamos. Es verdad lo que ella dice. Muchas veces no pensamos eso nosotros cuando estamos en una situación y Dios no nos da lo que queremos. ¿Qué decimos? Ay, pero ese Señor sí. Ahí viene la queja, la murmuración, pero es que el Señor, ¿por qué no nos da? Si nosotros somos sus hijos y estamos haciendo lo que Dios quiere y siempre ¿y por qué no nos lo da? Si Él retiene algo, Él retuvo ese árbol del conocimiento del bien y del mal
para que no lo comieran, ¿era por el bien o por el mal de ellos dos? Por el bien. De igual manera en nuestras vidas, cuando Dios no nos entrega algo es porque no estamos listos o porque iba a ser muerte para nosotros. Yo le digo muchas veces y lo comparo cuando le digo a mis hijas, sí, Dios, esto es como si yo, una niña de 3 años, yo le doy un cuchillo. ¿Qué va a hacer esa niña de 3 años con un cuchillo? Se va a cortar porque no, o unas tijeras, no sabe manejarlo. Cuando Dios no nos da algo, nosotros como papás no les damos algo, es porque sabemos que en el tiempo en que están no les va a servir, no va a ser beneficioso. Y eso fue lo que trató de que Satanás, de que Eva no viera. Pero es que aquí hay una clave y esa nos tiene que quedar bien clara. Lo que llegó a Eva fue comunicado por Adán. Lo que Dios quería de que no comieran de ese árbol, le llegó comunicado por Adán, no fue revelado directamente de Dios a Eva. ¿Ven? Entonces ella era como que lo que escuché de Adán fue que me dijo que de ese árbol no podíamos comer, porque entonces íbamos a tener muerte. ¿Lo entienden? Pero no fue revelado directamente a ella. Por eso Satanás escogió a Eva y no escogió a Adán. Porque sabía que Adán lo había revelado directamente. Ya Adán sabía que lo que le había dicho Dios era claro, él lo había recibido. ¿Ustedes han recibido alguna vez una palabra de Dios donde les palpita el corazón y ustedes saben que lo que están leyendo es de Dios? De lo que ustedes saben que es así seguro y ustedes dicen, eso es lo que Dios me habló, Dios me lo reveló. O escuchan una palabra aquí el domingo y ustedes dicen, Señor me habló a mí. ¿Cómo sabía el pastor que era eso? Porque Dios lo reveló directamente. Es muy diferente a cuando lo leemos de algún lugar o alguien nos dice algo de Dios. No estamos seguros, no estamos conscientes, por eso es tan importante la relación personal que tenemos con Dios. Porque si nosotros caminamos con Dios y tenemos esa relación personal, Dios va a hablar directamente y se nos va a revelar. Nos va a dar el discernimiento y por eso cuando venga Satanás con sus astutos engaños, no nos va a poder engañar. Porque no me lo dijo alguien, sino que yo sé que Dios me lo dijo. Y como Dios lo dijo, es verdad. ¿Entienden? Por eso nuestros hijos, nosotros como papás, queremos a veces vivir la vida cristiana de nuestros hijos. Y queremos que la vida la vivan perfecta. Y que lo que nosotros nos hemos equivocado, no se equivoquen ellos. Entonces los traemos a la iglesia todo el tiempo, desde pequeños hasta grandes, hasta que ya tienen su propia voluntad y deciden venir o no venir a la iglesia. Pero se nos olvida que ellos tienen que tener un encuentro personal con Dios, porque su vida no la van a poder vivir a través de lo que es comunicado por nosotros. Ellos tienen que vivir su propia vida y tenemos que orar, papás, es para que el Señor se revele a ellos y antes de que ellos lleguen a una vida adulta tengan un encuentro con Dios. ¿Qué fue lo que cambió sus vidas? El encuentro con Dios. Que ustedes se encontraron y el Señor se reveló a sus vidas. Eso fue lo que cambió todo. Por eso ellos lo necesitan de igual manera. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana, yo no la puedo vivir por Bruno, por lo que Bruno me diga, porque hasta cierto punto voy a creer, pero cuando venga la tentación voy a decir, ¿sí sería verdad eso que me dijo Bruno o sería mentira? Yo voy a intentar esto a ver qué pasa, porque no es una realidad en mi vida. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, el conocimiento comunicado a Eva a través de Adán era comunicado, no era revelado. Por eso fue más fácil que ella cayera y que la pregunta, como la torció Satanás, ella fuera desenfocada, distraída y pudiera caer en la tentación. ¿Vieron? Entonces, lo que quería Satanás primero en ese lugar era hacer ver que Dios, todas las cosas que Dios nos daba, él las escondía para que no las viéramos, ¿no? Sino viéramos solamente lo malo que le estaba pasando en ese momento. Y segundo, cuando él le dice, pero ¿por qué? Si él siendo tan justo y tan bueno, entonces ¿por qué no les deja comer de ese árbol?
Entonces ahí él quiere cambiar el carácter de Dios, porque Dios es justo, Dios es bueno, Dios es fiel. Entonces cuando él intenta cambiar el carácter de Dios ante los ojos de Eva, el gobierno de Dios está establecido por su carácter. Miren lo que dice Salmo 89, 14. El carácter de Dios es perfecto y es justo, pero el Salmo 89, 14 dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Ese es el gobierno de Dios. Si Satanás tergiversa o intenta cambiar algo del carácter de Dios, está haciendo que nosotros ya no nos guiemos por el gobierno de Dios, sino que ya no sigamos lo que Dios dice que es, sino lo que Satanás dice que él quiere ser. Entonces ya él empieza a gobernar en vez de gobernar Dios en nuestras vidas. ¿Entienden? Porque Dios es justo y Dios siempre es perfecto. Y él estaba atacando el carácter de Dios diciendo, entonces él no es tan bueno como dice, porque si les dio todos esos árboles, ¿por qué no pueden comer de este? Eso es porque él no quiere que ustedes sepan lo que ese árbol tiene. Estaba atacando el carácter de Dios. ¿Qué dice 2 de Corintios 4, 18? Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Por eso no nos podemos dejar guiar por lo que nosotros vemos. Por eso la fe, ¿qué dice que es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve, lo que no vemos. Pero estamos seguros que como Dios dijo que eso era, va a ser verdad. Estamos enfermos, tenemos un hijo enfermo, ¿eso es lo que tenemos que ver? ¿O qué es lo que quiere Satanás que nos enfoquemos? En esa enfermedad. Mientras que Dios quiere que nos enfoquemos en lo que Él puede hacer. Dios es un Dios sanador, Dios es un Dios redentor, Dios es el que te pone su mano poderosa sobre ti y te sana. Entonces nuestros ojos tienen que estar fijos en lo invisible y no en lo que no se ve. Porque las apariencias son engañosas. Muchas veces vemos cosas que parecieran, pero que nos engañan. ¿Qué fue lo que vio Eva en ese árbol del bien y del mal? Ahí cuando lo leen que dice que ella vio que el árbol era bueno en gran manera. Entonces, para ella le pareció bien, le pareció bueno y dijo, pues sí, yo no lo veo malo, me pareció que era agradable y era bonito, lo tomó y por eso lo comió. Entonces las apariencias son engañosas, por eso no nos podemos dejar llevar por nuestros ojos, nos tenemos que dejar llevar por otra vez la sabiduría y el discernimiento que Dios nos da. ¿Cómo podemos impedir lo bueno de lo malo? Especialmente en estos tiempos actuales de tanto engaño. Ahora se cambian las doctrinas, ahora parece que todo lo que Dios había dicho al principio acerca de la familia, de la sociedad, y parece que eso fuera malo. Ya lo que Dios dijo que era bueno ya no es. Ahora es lo malo lo que dicen que es bueno. ¿Es verdad o no? ¿Estamos viviendo esos tiempos ahora? Estamos viviendo esos tiempos. La respuesta a cómo saber lo que es realmente bueno y malo en estos tiempos es el discernimiento. Y solo lo podemos desarrollar a través del temor a Dios. ¿Cómo podemos tener discernimiento? A través del temor a Dios. Pero el temor a Dios no es ese temor de, viene Dios con una voz de vozarrón y si no hacemos la voluntad de Dios, nos elimina con un rayo. Ese no es el temor a Dios. Dice la palabra que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es querer hacer lo que a Él le agrada, es agradarle, es buscarlo y decir, yo quisiera esto, pero como sé que Dios sabe todas las cosas, que son mejores que las mías, que sus caminos son rectos y no los míos, entonces yo voy a someterme porque yo creo, porque temo a Dios.
Y a través de la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres que temieron a Dios y también muchos ejemplos de hombres que no temieron a Dios. Miren lo que dice Malaquías 3, del 13 al 18. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, a los que hacen lo malo, no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Los que temían al Señor, o sea, hay dos grupos, los que acabaron de decir eso, que son los que no tienen temor, y los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. ¿Ven la diferencia? En los últimos tiempos van a haber estos dos tipos de creyentes, porque los dos creían en Dios. Aquellos que dicen, lo primero que estaba, ¿me pones el 13? Dice, los que estaban hablando insolencias, pero eran insolencias para Dios, pero ellos creían que eran insolencias para ellos, en su discernimiento y en su sabiduría, ellos creían que estaban haciendo algo mal. No, porque estaban diciendo, ¿y acaso qué es lo que hemos dicho malo? ¿Qué hemos dicho malo? Entonces el 14 dice, ustedes han dicho que servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandamientos? Se estaban quejando, estaban murmurando y fuera de eso estaban diciendo, si los que no conocen a Dios les va mejor que nosotros. ¿No le ha pasado ese pensamiento alguna vez por su cabeza? Yo conozco al Señor hace 20, hace 30 años y todavía tengo dificultades y todavía lucho. Y estos aquellos que no conocen de Dios, que se la pasan bailando, que se la pasan tomando, que se la pasan haciendo cosas perversas, fructifican, tienen más dinero, parece que la pasan bien, viajan, se divierten. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿No les ha pasado eso por su cabeza? Bueno, Dios dice que esos dos tipos de pensamientos va a haber en los creyentes de los últimos tiempos. Los que se quejan, los que murmuran y los que ven afuera. Y los otros que aunque pasan dificultades, aunque sirven a Dios, siempre están mirando ¿al qué? Al invisible. Siempre están mirando, aunque tengamos dificultad, yo sé que Dios está conmigo. Aunque pasemos por pruebas, yo sé que el Señor va a pasar esta prueba conmigo. El Señor va a abrir el mar en dos. El Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Esos son los que temen al Señor. ¿Y cuáles son los beneficios de aquellos que temen al Señor? ¿Qué dice que va a pasar? Al final del 18. Dice, y ustedes distinguen entre los buenos y los malos que sirven de Dios y los que no sirven. Perdón, el 17. Dice que tendré, ¿qué? Compasión. Dios va a tener compasión de nosotros. Como cristianos pasamos dificultades, pasamos problemas, muchos problemas pasamos. Si ustedes han oído un evangelio diferente a ese, no le están diciendo el evangelio completo. Como cristianos vamos a padecer dificultades, pero ¿cuál es el beneficio que Dios dice que nos va a dar? Que se va a compadecer de nosotros, dice, el hombre del hijo que le sirve, y más adelante dice que le va a dar honra. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. O sea que Dios los va a tener en cuenta. Dios va a escribir a él. Carlos temió al Señor. Karen temió al Señor. Y dice que se va a compadecer de nosotros. Amén. Entonces, los que temen al Señor pasamos por dificultades, sí pasamos por dificultades, pero la bondad del Señor dice que nunca se va a acabar. Y dice que el plan que Dios comenzó lo va a terminar en nosotros. Por eso tenemos que mirar no las circunstancias como nos hace ver Satanás, sino tenemos que mirar al invisible, a lo que Dios prometió. No porque yo me lo imagino o porque yo soy suficiente buena para creer que Dios va a hacer algo conmigo. No, ¿por qué? Porque está escrito acá. Y si está escrito acá es porque Dios dijo que lo iba a hacer. Amén. Muy bien, vamos a ir a Habacuc 3, 17, 19.
Dice, así dicen los que temen al Señor. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Amén. Estos son los que temen al Señor. Aunque no haya nada, aunque yo no vea nada, todo lo vea oscuro, yo me voy a regocijar en el Señor y yo voy a esperar en Él, porque Él lo dijo, porque Él es fiel, porque Él lo dijo, no porque yo me lo merezca, sino porque Él lo dijo. Por eso voy a ser temerosa de Dios. Ese es el temor a Dios. Entonces ahí vemos los beneficios que tenemos en abundancia. La clave se encuentra en el discernimiento, y el grado de nuestra capacidad para discernir es proporcional a nuestro temor a Dios. ¿Qué quiere decir? Que entre más temor a Dios tenemos, más discernimiento vamos a ganar. ¿Entienden? Salomón fue lo primero que le pidió, ¿se acuerdan? Que hablamos en Reyes, y ustedes después pueden leer en Primera de Reyes la historia de Salomón. Le dijo, pídeme lo que quieras. Él pidió sabiduría y discernimiento, y con eso vino las riquezas. Pero ustedes se acuerdan los últimos días de Salomón. Salomón perdió todo el temor a Dios. ¿Y qué le pasó? No veía nada, estaba más confundido, y eso lo pueden ver en algunas cosas de Eclesiastés, que él no alcanzaba a percibir las cosas que Dios le había dado, porque ya se había desviado, había perdido el temor a Dios y toda esa abundancia y toda esa riqueza, y hizo todo lo que no le agradaba al Señor al final. Entonces Dios siempre quiere beneficiarnos y darnos en abundancia, pero si nuestro objetivo es la abundancia, seguramente que caeremos en la misma trampa de Eva. Entonces Dios quiere prosperarnos. Dios tiene un futuro y un plan para nuestras vidas. ¿A quién vamos a buscar primero? ¿Qué hizo Salomón? ¿Buscó ese plan y ese futuro y esas riquezas que Dios prometía, esa abundancia? ¿O qué buscó? La sabiduría y el discernimiento, porque la abundancia vienen con ellas. Entonces, si nosotros buscamos la abundancia primero, ¿en dónde vamos a terminar? Y van a haber muchas decisiones en nuestra vida, no solamente con dinero, porque la abundancia no implica solamente el dinero, implica una vida plena y alineada al propósito que Dios tiene para usted en esta vida. Al principio dijimos que todos tenemos un propósito, ¿no es cierto? Y que ese plan y ese propósito de Dios para nuestras vidas es bueno, es agradable y es perfecto, y que trae abundancia. Pero ¿qué dice? ¿En qué quedamos nosotros en el discernimiento y el temor a Dios? Que tenemos que buscarlo a Él primero, antes de buscar esa abundancia. Y no lo vamos a tener que buscar solamente porque venimos aquí a la iglesia. ¿Saben dónde se prueba eso? Allá afuera. Allá afuera. Porque eso implica que nosotros tenemos que ser íntegros, y que nosotros tenemos que ser plenos, que nosotros tenemos que tener, el temor a Dios nos da integridad, nos da la manera de discernir entre lo bueno y lo malo, y muchas cosas veremos afuera que parecieran que Dios las quiere para nosotros, pero si nos equivocamos nos van a llevar a la muerte. Eso dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que buscar el temor a Dios, la sabiduría. Tenemos que buscar de noche y de día, no solamente aquí en la iglesia, sino tenemos que buscarlo afuera, en nuestro tiempo de oración, constantemente estar en sintonía con el Espíritu Santo, que es el que nos da el discernimiento y nos deja ver, y no llevarnos en nuestro propio entendimiento. Cuando no oramos, ¿qué estamos diciéndole a Dios? Yo no necesito de usted. Yo tomo mis decisiones y yo las veo, y no necesito temor ni necesito nada, porque yo sé que lo que yo diga va a ser, se ve bueno, entonces hace como Eva. El árbol se vio bien, es de apariencia buena, entonces me lo voy a comer. Entonces el Señor quiere que ese temor y ese discernimiento nos lleve a vivir una vida agradable. Miren, es penoso, pero se ve afuera que hombres y mujeres que no conocen de Dios no quieren nada que ver con gente cristiana, porque los negocios
roban, hacen fraude, los llevan a hacer cosas que no son, los oyen hacer cosas que no son. Y en este momento, el mundo allá afuera, no aquí en la iglesia, allá afuera, al único Jesús que van a ver, quizás muchos de ellos, es nuestra actitud. Y muchos cristianos mucha gente no llega a la iglesia o se va muchas veces de la iglesia porque hay cristianos que no son íntegros allá afuera. Y Dios no está buscando que seamos íntegros solamente acá y que le sirvamos y que vengamos, sino que allá afuera también seamos tengamos la manera de vivir que Cristo quiere que tengamos, que seamos íntegros y que las decisiones que nosotros tengamos sean basadas en discernimiento de Dios y en el temor a Dios. Si yo tengo temor de Dios, yo sé que yo no puedo robarle a nadie. Si yo tengo temor de Dios, yo sé que no voy a hacer una decisión que pareciera buena. Voy a aplicar a tal beneficio que hay en el gobierno para mis niños. Se ve muy bien. Y si yo hago una que otra cosita en mi sabiduría y en mis capacidades, yo logro lo que yo quiero. Pero ¿esa es una buena decisión? No es una mala decisión. Es una mala decisión porque no estamos obrando como Dios quiere que obremos. Amén. Entonces también tenemos que pedirle al Señor que nosotros podamos ser la cara suya allá afuera y que podamos representarlo como dignos de cristianos, porque hemos sido tropiezo a mucha gente porque no cumplimos lo que decimos que somos. Nuestra pasión primera debe ser el temor a Dios y no la abundancia. Proverbios 11:28, sí. El que confía en su riqueza se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. No podemos confiar en nuestras riquezas, porque lo único ¿cómo vamos a renovar? A través de ser justos, de ser íntegros. Amén. Y Proverbios 22:4. Recompensa de la humildad y el temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Cuando somos humildes, buscamos al Señor, buscamos el temor a Dios. ¿Qué viene para nosotros? Riquezas, honra y vida. Iglesia, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Jesús nos lo dijo, los discípulos lo dijeron, la iglesia primitiva lo está diciendo, las cartas de Pablo todo el tiempo lo dice. No nos dejemos engañar. No vayamos por la abundancia, no busquemos a Dios por lo que nos va a dar, no vayamos por las riquezas, vayamos por lo que Él es, por el temor a Dios, por conocerlo a Él, y lo demás, ¿cómo vendrá? Por añadidura. En Segunda de Reyes, si vemos antes, en el tiempo cuando la gente iba a ver a los profetas, la gente que iba a ver a los profetas tenía que llevarle un regalo. Era algo que se acostumbraba. Yo iba a ver un profeta y entonces yo tenía que llevarle un regalo, tenía que llevarle algo. Cuando Naam, un jefe del ejército, se llenó de lepra, ¿ustedes conocen la historia? Y él fue a ver al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le dijo que fuera y que se bañara, ¿no es cierto? Que esperara que se bañara tantas veces en el río, y bueno, ya conocemos toda la historia. Dice que después de que él fue sano, él vino a darle como se acostumbraba, el regalo al profeta. Pero Eliseo, ¿qué le dijo? Le dijo, no me dé nada, no quiero que me dé nada, váyase tranquilo. Pero Eliseo tenía un siervo, Gisa, se llama Gisa, y él fue con Naamán se fue, ya lo despidió el profeta Eliseo y le dijo, chao, tranquilo, usted ya está sano, váyase en paz, no me tiene que dar un regalo. Entonces Naamán era rico, era un jefe de gobierno y tenía mucho dinero. Entonces el siervo de Eliseo salió y se fue detrás, dice que se fue detrás y lo alcanzó en el camino y le dijo, ¿sabe qué? Estamos en necesidad y sí necesitamos el regalo que usted me iba a dar, que usted nos iba a dar. Eso fue a escondidas de Eliseo. El profeta no sabía que le estaba haciendo eso. Y él se fue y lo alcanzó. Y le dijo, no, sí necesitamos las riquezas suyas. Sí necesitamos lo que usted le iba a dar a Eliseo, dénoslo.
¿Y qué hizo Naam? Se lo entregó y se lo dio. Y dice que él volvió a la casa donde estaba Eliseo y lo escondió, no se lo dejó ver. Pero Eliseo, a través del discernimiento y la palabra de ciencia del Señor, le dio para que él supiera y le dijo: ¿acaso yo no te vi cuando te encontraste con él y él te dio el regalo? ¿Y qué le trajo al final? Busquemos Segunda de Reyes 5:27. Si quieren, busquemos 26 y 27. Dice: Eliseo replicó: ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso en ese momento de recibir dinero y ropa, huertos, viños, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se le pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Gizi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. ¿Qué le pasó al siervo? Fue en busca de ¿qué? De las riquezas. Y muchas veces tenemos gente que tiene poder económico y nosotros, en vez de hacer la voluntad de Dios, vamos y queremos es agradar a la persona por lo que nos va a dar. Y muchas veces esa persona está haciendo cosas que son equivocadas, que Dios no quiere que hagamos, pero las seguimos. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber algo ahí que nos va a dar dinero. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el final para esas personas que buscan la abundancia y las riquezas nada más? Lepra, enfermedad, maldición. Y acuérdense, toda decisión que tomamos no solamente nos afecta a nosotros. ¿Qué dice que le pasó a él y a su familia? A su familia. Entonces no solamente va a afectar a él, sino que va a afectar también a su familia. Muchos hombres y mujeres de negocio han tenido numerosas experiencias desagradables, como les decía, al tratar con gente cristiana, porque no sabemos como cristianos tener integridad y tener un filtro de saber cómo manejar la abundancia y los recursos y lo que Dios nos ha dado de una forma saludable, sino que queremos ir primero por las riquezas pensando que Dios no nos va a dar, que si lo buscamos a Él, no, entonces se nos va a ir este. Yo me imagino que el siervo diría: se fue este y nosotros con toda la necesidad que tenemos, no, yo lo alcanzo. ¿Usted no ha pensado muchas veces eso? Dios le ha dicho: no se mueva de aquí, no haga esto, y usted le quiere ayudar al Señor y dice: no, es que si no alcanzo, mejor dicho, ¿qué hacemos? Si no me voy y trabajo el overtime, el part-time y el extra time, entonces no voy a alcanzar. No voy a alcanzar a pagar lo que tengo que pagar, o no voy a alcanzar a lograr lo que yo quiero lograr, o comprar lo que yo quiero comprar, porque estamos detrás de la abundancia y no detrás del temor a Dios. Yo les decía que habían ejemplos de hombres que siguieron el temor a Dios y hombres que no siguieron el temor a Dios. Y rápido les voy a contar dos historias que ustedes ya las saben, las vamos a recordar. Abraham, ¿se acuerdan? Él es un hombre que temó a Dios. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Que iba a tener numerosa descendencia, ¿no es cierto? Y que iba a ser fructificado y que iba a tener un hijo. Él al principio no tuvo discernimiento, sino que vio la oportunidad. ¿Y qué pasó? Escuchó la voz de la mujer que le dijo que se fuera a acostar con la sierva y tuvo a Ismael. ¿Eso fue algo bueno? ¿Fue una decisión buena? Aparentemente parecía buena, porque ¿qué fue lo que le dijo Sara? No, yo ya estoy muy vieja, ¿cómo vamos a creer eso que Dios le dijo? Eso ya pasaba mucho tiempo, yo ya no tengo las costumbres de las mujeres, ni nada, vaya con ella es joven, ella le va a dar un hijo. Aparentemente eso era bueno, ¿no es cierto? Y se fue y se acostó con ella y dice que tuvo a Ismael. Pero eso estaba impidiendo lo mejor que Dios le quería dar a Abraham, que era Isaac. Sin embargo, cuando Abraham obedece a Dios porque tiene a Isaac y Dios le dice: ahora entrégame a tu hijo, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció instantáneamente. Él no se preguntó y dijo: ¿será que sí? ¿Será que no? Él supo que era Dios y él fue y obedeció. Y tuvo temor de Dios porque sabía que aunque él iba a sacrificar, aunque habían dificultades, iba a sacrificar a su hijo, Dios iba a proveer. Él creyó. ¿Y cuál fue el resultado? Dios salvó a su hijo
y proveyó para el holocausto. En cambio, ¿recuerdan la historia de Judas? Judas vivió 3 años con el Señor. Sin embargo, Judas se veía desde el principio que él estaba más interesado en las riquezas y la abundancia que en el mismo Jesús. Miren, ¿ustedes se acuerdan cuando la mujer que tenía el perfume más caro vino y lo tiró a los pies del Señor? ¿Quién fue el que reclamó y empezó a murmurar y a contagiar a los otros discípulos diciendo, pero esta señora está loca? ¿Cómo viene a tirar ese perfume? Más bien que nos dé el dinero y nosotros podemos hacer más lucro de eso que tirarlo ahí a los pies. ¿Y qué le dijo Jesús? No, eso que ella ha hecho tiene más valor. Él estaba ahí pendiente de la abundancia y de las riquezas. Por eso él sabía, él estaba al lado de Jesús y él estaba en los discípulos. Y él dijo, como Jesús hablaba del reino, hablaba del rey, que era el rey, el Mesías, escuchaba a los demás. Él dijo, no, yo aquí me aseguro mi puesto, yo acá me quedo con Jesús. Y al ver que eso no pasaba, nada que pasaba, dijo, no, yo le voy a ayudar y le voy a acelerar el proceso. Entonces lo vendo y como él es el Hijo de Dios, pues entonces él hará algo para quedarse en el trono y yo ahí voy a quedar al lado. Por eso fue que fue y lo vendió por unas monedas. Él se aceleró, él que estaba buscando las riquezas y la abundancia, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios, porque ¿cuál era la voluntad de Dios de nuevo para Jesús? Que muriera en la cruz. Cuando él vio que él se había equivocado, que arrestan a Jesús, que lo ponen en la cruz, ¿qué hizo? Se dio cuenta de la equivocación tan grande que había hecho. ¿Y cómo terminó? En muerte. Su camino fue de muerte. Entonces, Dios nos pide obediencia. El temor a Dios es obediencia. Y la obediencia tiene que ser inmediata. La obediencia no se piensa. Yo le digo a mis hijas, la obediencia es inmediata. No, yo te obedecí, sí, 3 horas más tarde. Lava la loza, arregla la cama, sí, 3 horas más tarde, al final del día lo hizo. No, la obediencia es inmediata. La obediencia es lo que dijo el Señor. No me pongo yo a discernir si eso no es, sino que ya sé que eso es lo que quiere Dios y lo voy a hacer. La obediencia es la evidencia externa del verdadero temor al Señor. Si tú eres obediente a Dios, a lo que Dios te pide, tú estás teniendo temor a Dios. Obedecemos al instante, aunque no tenga sentido. Cuando Abraham lo hizo, lo de Isaac no tenía sentido. Su único hijo, le dijo que con él iba a haber todo un pueblo que iba a tener, que así como las estrellas del cielo, él iba a tener su descendencia. ¿Hacía sentido que ahora lo hiciera matar? No. Aunque duela. ¿Ustedes creen que a Abraham no le dolía llevar a su hijo allá arriba a engaños, saber que lo tenía que matar? Pero no vamos a ver el beneficio hasta el final. Pero a veces queremos ver el beneficio primero antes de obedecer. Bueno, yo voy a obedecer al Señor, pero ¿cuál es el beneficio primero? Dime a ver qué es lo que yo voy a sacar de esto, entonces yo obedezco al Señor. ¿No lo hacemos muchas veces así? Miren, al final de la vida de Salomón terminó su relato diciendo, gracias a Dios Salomón volvió a sus cabales porque el Señor tuvo misericordia de él. Y miren lo que dijo Eclesiastés 12, 13, 14. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Ya se ha escuchado todo. El final de mi relato es este. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque es todo para el hombre. Porque esto es todo para el hombre. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios? Temor a Él. Dice, pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto. Dios conoce todas las cosas y no le vamos a poder llegar a decir un día, ay Señor, pero yo lo hice porque yo pensé que eso era bueno, que eso te agradaba a ti. No, ahora Él te está diciendo, acércate a mí, búscame a mí. Yo soy la fuente de vida, yo soy el que te hago un árbol fructífero, que todo el que llegue a ti, que todo lo que tú toques, que todo lo que esté alrededor prospere, que tengas abundancia. Pero lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Buscar el temor a Dios, buscarlo a Él, buscar su voluntad,
hacer su voluntad y no la nuestra, obedecerlo a Él. Y obedecerlo aunque nos duela, aunque haya sacrificio, aunque no veamos fruto todavía, pero la obediencia es instantánea, no nos ponemos a preguntar. Pero sé que si nosotros perseguimos la santidad, tiene esfuerzo, merece que nosotros trabajemos fuerte si buscamos la santidad, el temor a Dios, pero que al final vamos a tener éxito, vamos a ser prosperados y vamos a tener la bendición de Dios. Lo vimos en los demás versículos, amén.